Este programa está presentado por Frigorífico Guaraní, Urba Inmobiliaria, Traemos Desarrollo, Luomo, Astillero Aguapé, Panchita G de Navegación, con los auspicios de Importadora Roma, calidad y buen servicio. Fundación Paraguaya, 35 años sirviendo a la gente. Servicios Médicos Migone, Lauda, Lácteos Trébol, Cuatiá Sasi. Muy buenas noches, queridos amigos, amigas de C9N, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Hoy, último día del mes de noviembre, ya termina el noviembre y queda solamente diciembre, así que esperando que pase lo más rápido posible este 2020. Quiero comenzar el programa rindiendo un homenaje póstumo a un amigo, Guillermo Adolfo Traversi. Falleció el día de la fecha, luego de una enfermedad crónica. Entonces, ha sido un gran periodista, un gran amigo. Las veces que fui a Villarrica me atendió siempre muy bien. Sentidos pésames a la familia Traversi, cristiana resignación a los familiares y por supuesto para Guillermo Adolfo, paz en su tumba. Se merece, ha sido una persona que ha batallado toda la vida en pos de algo que siempre le interesó, la búsqueda inexorablemente de la verdad y solamente la verdad. Y hablando de la verdad, hoy tenemos el programa Diálogo Franco, nos acompaña la diputada Katia González. Diputada, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, doctor? Edgar también, y a la teleaudiencia, encantada de estar acá compartiendo este espacio con usted. Muchas gracias, diputada. Diputado Edgar Acosta, buenas noches. Un gusto, doctor, gracias por la invitación, también a Katia y a todos los que nos acompañan esta noche de sus casas. Bueno, nosotros elegimos un tema hoy, el tema yo creo que pasó un poco desapercibido por diversos motivos, se trató de esconder lo más que se pudo para que no tenga carácter público, sin embargo aquí en este Diálogo Franco, ustedes saben, desapasionadamente, la diputada Katia González ha presentado escritos que incluso se ha socializado a diversos sectores, no solamente en los medios, sino con los partidos políticos, con la Universidad Nacional, las universidades privadas, con la Iglesia, también con los estamentos, con los gremios, con los sindicatos, con las fuerzas vivas, con los movimientos sociales, en fin. Se ha socializado bastante que es todo lo que guarda relación con los gastos sociales. Entonces, el programa de hoy queremos buscar la verdad. Diputada Katia González, Edgar Acosta. Vamos a comenzar, Edgar, ¿cómo corresponde con la dama? Por supuesto. Por una cuestión de honor. Diputada Katia González, este tema para que la audiencia que nos está viendo pueda comprender, pueda entender a cabalidad, ¿qué es lo que dice el tratado respecto al tema de Itaipú y eventualmente cómo se tienen que repartir las ganancias o las pérdidas si hubiere? Sí, vamos a tratar de hacer un poco un programa pedagógico, ¿verdad? Y entender que lo principal que tenemos que dimensionar los ciudadanos paraguayos fundamentalmente es que el 50% de Itaipú es de Paraguay. Sí. Partiendo de esa base hay una creación, una ficción jurídica a través de la cual se crea esta concesionaria llamada Itaipú, que se rige en su administración con determinadas reglas de juego. Estas reglas de juego hacen que en la cotidianeidad de la administración efectivamente se lleve adelante de manera conjunta una serie de situaciones que tienen que ver con la administración de la empresa, con el funcionamiento, con el pago a funcionarios, etcétera, etcétera. Pero finalmente las utilidades de esa empresa corresponden en partes iguales a Paraguay y a Brasil, que son los socios. Claro. Eso es lo que básicamente relata el tratado. Y a partir de ahí hay una serie de beneficios que se van, digamos, repartiendo, y entre ellos están los denominados gastos socioambientales, que son unos 100 millones de dólares aproximadamente en total, que es el monto de incidencia de la ley. Son 70 millones de dólares de Itaipú y unos 30 millones de dólares de Yacyretá, que hoy, a través de la ley 6620, sancionada el 28 de octubre de este año por el Poder Legislativo y vetada por el Poder Ejecutivo, pretende incorporar estos denominados gastos socioambientales al presupuesto general de la Nación de manera tal a, digamos, buscar
un mayor control de estos gastos. Yo quisiera un poco, si es que me permiten extenderme, es un poco aburrido, pero vale la pena entender de dónde vienen los llamados gastos socioambientales. Y hay que decirle a la audiencia que desde el año 2009, Itaipú determina que el costo de servicio de la electricidad asciende a 3.292 millones de dólares. Para ello necesita producir 75 millones de megawatt hora de energía que venda a un costo que es de 43,88 dólares el megawatt hora. Cuando por sobre esa energía garantizada, que es la que te cité, es comercializada además 15 millones de megawatt hora de energía adicional a la garantizada, esto se vende a 6 dólares el megawatt hora y la empresa binacional obtiene unos 90 millones más de ingresos previstos en el costo del servicio de electricidad. Sumando ambas energías, la garantizada y la adicional a la garantizada, en total 90 millones de megawatt hora, el costo de servicio de electricidad aumenta a 3.381 millones de dólares y la tarifa de electricidad disminuye a 37,56 megawatt hora. Con este método que aumenta el costo del servicio de electricidad y disminuye la tarifa, Itaipú encara sus compromisos. Dentro de esos compromisos están una serie de cuestiones que hacen, por ejemplo, al pago de préstamos, 2.072 millones en ese concepto, a unidades de capital, 52 millones de dólares, a cargas de administración y supervisión, 31 millones de dólares, a gastos de explotación, 790 millones de dólares, y este monto que salen los gastos socioambientales. Es por eso que decir que se violan los tratados cuando se pretende ejercer el control de lo que se denominan estos gastos socioambientales es una mentira, porque no se viola ni el tratado ni la Constitución Nacional, porque sencillamente esto no está incluido como ítem específico en el Tratado de Itaipú. Muy bien, clarísimo. Edgar. Yo voy a, doctora, hacer una mirada más política. Acá Katia nos dio, digamos, un pantallazo desde el punto de vista de lo que establece desde el punto de vista jurídico y los componentes dentro de lo que es Itaipú. Usted sabe, doctor, que yo estuve como superintendente de auditoría en Itaipú, o sea, conozco, digamos, desde adentro lo que significa todo lo que esa cuestión supuestamente en igualdad de condiciones, pero que nunca en la realidad, y por propios intereses de algunos paraguayos que son más brasileros que paraguayos, ¿verdad? Yo conozco desde adentro, pero quiero dar una mirada política en cuanto a lo que significa esto de transparencia o no, porque de repente los defensores de este tema, para que continúe siendo, digamos, como un tercer estado, como Itaipú, siempre te hablan, ¿no? O los que critican, ¿de dónde es lo que sacan transparencia? Si fueron así, de los intendentes roban, toda esa historia. Independientemente de eso, doctor, hay que tener un poco que, cuando yo fui proyectista en el periodo anterior, ya que nunca tuvo eco, yo había presentado esto. Es más, este periodo, Katia, recuerdo que también firmó con nosotros para que los gastos sociales fueran parte del presupuesto, pero no teníamos la fuerza y viene del Senado y por esas cosas, digamos, desde el punto de vista de la votación, pudo ser sancionado, ¿verdad? Entonces, yo quiero darle una cuestión, digamos, de lo que significa una política de Estado, lo importante que estos gastos socioambientales puedan formar parte del presupuesto. Cuando estuvimos en Itaipú, nosotros con Carlos Mateo Valmeli, como superintendente de auditoría, auditamos muchísimas obras que hizo Bernal. Es bueno precisar que probablemente haya sido como 10, 12 denuncias que presentamos, que todas fueron desestimadas por la señora Victoria Acuña. O sea, esto entre paréntesis para que se conozca que también hicimos denuncias. Pero hago esta introducción para señalarte, doctor, y a la audiencia, que se hicieron aulas, se hicieron, digamos, puestos de salud que tuvieron así, digamos, inauguraciones rimbombantes, felices los operadores políticos, porque son los que se van a imponer la cara, pero a la hora de formar parte del presupuesto, da la particularidad que esa aula construida por Itaipú no tenía presupuesto en el Ministerio de Educación para que tenga un docente para mantenimiento. Entonces, cuando se establece, no hay una política de Estado relacionada a los recursos que maneja Itaipú. O un puesto de salud que no tenía médico que iba
o los insumos necesarios. O sea, de todo punto de vista es necesario que esto forme parte del presupuesto por la discrecionalidad con que manejan los directores. Y esto, cuando de repente nos critican a nosotros, que esto es una cuestión política, de pedir algo que no corresponde, en realidad también es una cuestión política del Partido Colorado, como Partido Colorado, de mantener los recursos porque les sirve para ganar elecciones. Entonces, independiente de la transparencia, mayor control, se supone que en nuestro país tenemos que tener una política de Estado. O sea, ¿cuál es el ente que tiene una expertise en el tema sanitario? El Ministerio de Salud, que tiene que decirte, ahí se construye un puesto de salud porque yo ya metí en el presupuesto, o un aula, el Ministerio de Educación. Eso es lo que se pretende. Y esto es un veto político. En realidad ellos saben que no está mal. Si nosotros en el 2010, 2009 hicimos con Carlos Mateo Almelli, 25 millones de dólares entraban en el presupuesto, se amplió el presupuesto y la ANDE solicitó para mejorar la transmisión de energía, o sea, la distribución. O sea, esto es factible y el Partido Colorado, o sea, yo voy a dar acá esta noche un mensaje que probablemente no tenga que hacer como un opositor. Esto es la muerte del Partido Colorado. Por más de que sea de los 3.200 millones de dólares, 70 millones no quieren liquidar porque piensan que van a las elecciones. Esto que van a hacer si no rechazan el veto en diputados va a hacer que la oposición gane en el 2023. Bueno, ustedes escucharon ahora. Yo tengo una pregunta, discúlpeme si de repente peco de inocente. A ver, se unen Paraguay y Brasil para explotar conjuntamente lo que se dio en llamar Itaipú Binacional, ¿verdad? Vamos bien. El proyecto original costaba nada más que 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. Hoy, cuando se termine de pagar la última cuota, el 14 de agosto del 2023, vamos a terminar pagando 74.000 millones. De 2.000 millones pasamos a 74.000 millones de dólares. Cuando se tiene que pagar eso, se paga mitad Brasil, mitad Paraguay. Lo que yo no entiendo, ahí con la pelota de la Ocañí, sino la cancha entera Ocañí, no entiendo qué es lo que pasa. ¿Cómo es posible que cuando se tenga que pagar, el pueblo paraguayo con el pago de la boleta de su ANDE paga lo que costó Itaipú, y ahora que se tiene que utilizar dividendos, de repente no corresponde que utilice el presupuesto general de gasto de la nación? No entiendo, diputado. Mario, vea. No, realmente la visión que hoy está manteniendo el Ejecutivo es una visión entreguista, es una visión que nos lastima profundamente como paraguayos, y quiero remitirme a unas declaraciones brindadas hace 2 semanas aproximadamente por Fabián Domínguez, que es director financiero de la Itaipú Binacional, una dirección estratégica, que decía, cuando se planteaba el tema de los gastos socioambientales, que nosotros le debíamos al Brasil el 88% de las obras que se ha construido en Paraguay. Sí, así mismo. Realmente esta gente debería quitarse de una buena vez la careta y decir que Paraguay no tiene posición con respecto a Itaipú, que tiene una posición que más bien defiende los intereses brasileños en lugar de tener una postura que reivindique nuestra dignidad, nuestra soberanía, y que nos plantee de una buena vez una posición seria, autónoma, soberana con respecto al uso de todo lo que significan nuestros recursos energéticos. Si hoy, estimados ciudadanos, no podemos proteger estos 100 millones de dólares, porque la consigna es la siguiente: soberanía o colonización, porque empieza la renegociación. Si no podemos proteger estos 100 millones de dólares de la garra de estos cuervos que hoy están en el gobierno y que tienen nombre y apellido, y es la claque del Partido Colorado, es el gobierno de Mario Abdo Benítez, que no aprendió la lección en mayo del 2019, cuando Joselo intentó entregar en esa acta espuria Itaipú. ¿Qué nos hace pensar, compatriotas, que vamos a poder proteger en el 2023 los 2.000 millones de dólares que implican esta renegociación del anexo C? Ojo con eso, es el momento de capitalizar voluntades, de crear redes virtuosas y de poner como prioridad absoluta en la agenda ciudadana y política la defensa de nuestra soberanía energética. No hay forma de sostener
jurídica y constitucionalmente el veto del Ejecutivo. Y nos llena de indignación que le mientan a cara descubierta, porque yo puedo decir, yo sostengo este veto políticamente, pero lo que no puedo es mentirle a la ciudadanía y decir que con esta ley se están violando tratados o se está violando la Constitución Nacional. Diputado Edgar Acosta, cuando hay que construir y hay que pagar, es de los dos. Cuando hay que distribuir ganancias, no, esto no es de ustedes, no es de los paraguayos, esto es de Itaipú Binacional. Es bueno que sepa la audiencia de autor, y seguramente en una radio muy importante que estuvo aniversario en estos días, hay una grabación donde Samet en algún momento había expresado, director brasileño de Itaipú, que los paraguayos que consideren que Itaipú es también de Paraguay son estúpidos. Y eso viene a reflejar lo que yo ya conté como anécdota en el fines del año 2008, cuando estando en Curitiba con Ney Teixeira Guimarães, que el jefe de auditoría brasileño me había dicho: ¿ustedes piensan que un imperio como Brasil va a aceptar que ustedes son dueños la mitad de Itaipú? ¿Saben por qué mantienen esa tesis ellos? Porque la manera que los que defienden de que Itaipú es como un tercer estado, es como que está por encima, les conviene a ellos. Claro. O sea, claro. a nosotros nos conviene golpear el tablero y que cambie. Entonces, cuando nosotros, representantes del Ejecutivo, alegan de que si esto sucede nos quitaría fuerza para la negociación, saben que están mintiendo. Lo que pasa es que históricamente se ha sacado ventajas particulares en Itaipú. Hay muchísimos ricos en Itaipú, que imagínate que nosotros llevemos a gente que, como gente de Mario Abdo o cercano a la negociación, con maletines de millones de dólares, ¿vos pensás que van a pensar en Paraguay o en sus vacaciones eternas con riqueza? Esa es la realidad que hay que decir. Entonces, este es un veto a la transparencia, pero también un veto a lo que significa la mejor utilización de los recursos. Hacer aulas, comprar, digamos, cosas sin que, digamos, tenga la expertise en la materia, educación, salud, seguridad, es solamente para darle gusto al intendente, al gobernador, al diputado, al senador amigo, para ventajas electorales. Nosotros tenemos que ir a un pequeño corte ahora, pero yo tengo una pregunta que hacerle antes de ir al corte. Le decía que no solamente se me perdió la pelota, sino la cancha. Y ahora sigo sin entender. Ustedes están en la Comisión Bicameral de Presupuesto. ¿Hay o no hay royalties en el presupuesto general de gasto de la Nación? ¿Hay o no hay FONACIDE dentro del presupuesto general de gasto de la Nación? Y si hay FONACIDE, si hay royalties, la pregunta del millón, ¿por qué no se permite que también entren los gastos sociales? A la vuelta de la pausa, la diputada Katia y el diputado Edgar van a develar este misterio. Como todos los martes, estamos siendo vestidos por Luomo. El diputado Acosta también tiene una camisa de Luomo como corresponde. Luomo para hombres. ¿Recordás hacer propaganda, diputado? Pero les encantan las mujeres, algo así. Pero les encantan las mujeres. Muy bien, Katia. Un poco machista. Hacemos un buen tándem acá con la diputada. Sí. Diputada, con esa claridad de conceptos, quiero que trates de explicarme a mí y a la audiencia de C9N por qué a veces sí, a veces no. ¿Por qué entra en el presupuesto FONACIDE? ¿Por qué entra royalties? ¿Y por qué, por ejemplo, no puede entrar el rubro de gastos sociales y ambientales? Realmente es difícil explicar lo inexplicable. Acá lo que existe, repito, es un discurso patriotero, un discurso... Patriotero. Claro, es un discurso patriotero el del gobierno, que en los discursos siempre se habla de los intereses del Paraguay, sin embargo es absolutamente entreguista en los hechos. Y debemos señalar que si FONACIDE y royalties, que representan unos 436 millones de dólares, sí pueden ingresar al PGN vía ley de la Nación, claro, ¿por qué no podrían estos 100 millones de dólares hacer lo propio? Solamente falta voluntad política. Y acá lo grave, estimados amigos, es que pasa el circuito más problemático de esta ley, que es el Congreso, donde 125 personas se tienen que poner de acuerdo y garantizar mayorías, y de un plumazo una persona, en este caso
faltando al respeto, a la ética y a su palabra por sobre todas las cosas, porque también Mario Abdo Benítez, cuando habla de transparencia, cuando tiene que hacerlo porque ven afectados sus intereses, porque hay que decirle a la gente que los gastos socioambientales se han malgastado pagando mariachis, apadrinando concursos de belleza, pagando carreras de colegios privados y todo aquello que se pueda imaginar. Si alguna vez podemos auditar estos gastos socioambientales, van a saltar literalmente sapos y culebras. Ese es el motivo por el cual Nicanor Duarte Frutos, que no es capaz de sostener la coherencia, hoy le trae al director de Yacyretá para intentar desesperadamente respaldar su posición. Él ha negado, amparándose en una ley, el acceso a informes que le han peticionado, ya rompiendo toda lógica imaginable, porque hoy un pedido de acceso a la información pública para revelar en qué se han gastado durante el periodo de este gobierno, los gastos socioambientales, Nicanor dice: yo no voy a informar. Y termina cerrando el discurso de que Itaipú es un estado dentro del estado, es una binacional, y con ese cuento, estimados amigos, están negando información pública de recursos públicos que pertenecen a los 7 millones de paraguayos. Hemos vivido de las migajas que se caen de la mesa, porque esa ha sido la constante en Itaipú. Y si queremos recuperar nuestra dignidad, debemos empezar a trabajar estrategias sólidas y, si es necesario, recurrir a la Haya en el caso hipotético que Brasil quiera desconocer los derechos de Paraguay. Pero después de 50 años se abre una pequeña ventana que nos facilita un camino que probablemente en mucho tiempo se vuelva a repetir, que significa renegociar en condiciones justas e igualitarias, pero verdaderas condiciones justas e igualitarias, y no de vivir de determinadas regalías que van aumentando y van dilatando finalmente lo que significa el uso soberano de nuestros recursos y la venta de nuestra energía, aunque no la podemos usar a precios de mercado. Diputado Edgar Acosta, estuviste comentando que vos participaste con el doctor Carlos V Mateo Valmelli, y en esa ocasión era norma y habitual poner el sello pague de su bolsillo para los pedidos que decía la diputada. ¿Cómo es posible que ahora ocurra, de repente volvamos a la época del pasado, en primer lugar? Y en segundo lugar, vos que sos economista de profesión, tuviste siempre en la Comisión de Presupuesto, ¿por qué se incluye FONACIDE? ¿Por qué se incluye royalties? ¿Y por qué no se podría incluir gastos sociales, diputado? Voy a ir un poco hacia atrás lo que estaba diciendo Katia con relación a la auditoría. Es importante precisar que nosotros auditamos los gastos sociales de Bernal. Y gracias a los gastos sociales, gracias a esa auditoría, presentamos denuncias penales, que todas fueron desestimadas por la fiscal a que le cité anteriormente. Pero antes de esta auditoría, ni se imagina usted, doctor, y la audiencia, le comento a Katia, la resistencia que hubo de la margen izquierda para que se audite. O sea, una resistencia en el sentido de que ¿para qué se va a auditar esto? Si de los 3.200 millones de dólares de presupuesto, estábamos hablando en ese entonces, 40 millones era una bicoca. O sea, ¿por qué tenemos que preocuparnos en pequeñeces si tenemos que auditar montos millonarios, ¿verdad? Pues en realidad la tesis es mantener, digamos, que no haya control, porque al Brasil le interesa también que nosotros nos manejemos de forma cashiai. Entonces no somos serios para las negociaciones. Pero yo quiero comentarles también que cuando llegó Carlos Mateo Valmelli, una de las reuniones, y eso justamente se puede recurrir a las actas para que se pueda llegar a ese conocimiento, hubo una discusión fuertísima en la reunión del directorio ejecutivo porque pretendíamos que la Contraloría entre. Brasil no quería. Hubo una discusión tan fuerte con relación a ese caso y con relación a los gastos sociales para que entre el presupuesto, que primera vez que la reunión del directorio ejecutivo terminó. Y yo estaba afuera porque, siendo jefe de auditoría, tenía que estar pendiente por algún informe que me pida el directorio ejecutivo. O sea, una discusión fuertísima porque anteriormente los directores brasileros marcaban la agenda. O sea, si vos no llevabas, digamos, preparado alguna agenda para la reunión del directorio ejecutivo, traían los brasileños, siempre estaban muy informados, entonces siempre primaba lo que ellos traían. Hubo una discusión fuerte, y eso cuando nos dicen Brasil va a protestar, no,
Ellos hacen lo que está, digamos, protestan, pero después no van a ir al siguiente nivel porque saben que no tienen razón, ¿verdad? Y este tema de la resistencia de autor con relación al FONACYT, de royalty, porque cuando yo hablo con algunos amigos, pero Edgar, vos mismo sos lo que más le denunciás a intendente, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro, o sea, lo que se puede acá, se puede, y lo importante es que esté en el presupuesto, sepamos que se audita, pueda ser direccionada a, digamos, o sea, cuando te hablan, van a robar nomás también. Pero la misma ley, el artículo, que Katia es buena en esos articulados que cita, porque los abogados pues son así, doctor. El mismo artículo dice que se está blindando, que tiene que ser para salud, educación y ande. O sea, no puede este dinero ser utilizado en otros menesteres. Entonces desde el punto de vista de la transparencia, es necesario desde el punto de vista de la política de Estado que tiene que primar, ya no política de gobierno. Porque si esto entra, hay que tener en cuenta que en el 2023, le digo acá a los paraguayos y las paraguayas, para que no ocurra más esto, nosotros que vamos a ser gobierno, van a controlarnos. Esa es la misión. Entonces, cuando nos dicen los opositores están con una cuestión política, y por supuesto que esto es política, por la política de ellos es que se mantenga todo igual para sacar ventaja. Y ganan elecciones porque tienen estas ventajas fuera de lugar. Y eso ya no tenemos que permitir, porque Itaipú es de Paraguay. Itaipú es de Paraguay. Tenemos que esto gritar. Itaipú es de Paraguay. Claro que sí, por supuesto. Nosotros tenemos al director de la programación un material BTR con la doctora Casilda Schneider. Les invito a poder observar un poco esto y creo que se nos va a aclarar mucho el panorama después de escucharla a la doctora Casilda Schneider. Como exfuncionaria pública, el único jefe es la Constitución Nacional y las disposiciones legales, el cual yo debo cumplir con eso. Con el derrocamiento de Stroessner terminó la orden superior. Por lo tanto, la única cosa que yo tengo que seguir es el cumplimiento de las disposiciones legales. Por lo cual, me voy a la Constitución Nacional, donde en el artículo 216 me habla del presupuesto general de la Nación. Por otra parte, tengo la ley 1535 de administración financiera, en el cual, en su artículo 6, me habla de los principios presupuestarios. Y en el principio presupuestario tengo que tener en cuenta la universalidad, la legalidad, también la unidad, la anualidad y el equilibrio presupuestario. Al mirar yo y al ver universalidad, ¿qué me dice? Que todos los ingresos y todos los gastos de la administración pública, de todos los organismos y entidades del Estado, deben estar expresamente presupuestados, y dice la ley, y debemos cumplir la ley. Por otra parte, hasta el 2015 esto estuvo presupuestado. Permanentemente estamos hablando de una transparencia. Al no incluirse dentro del presupuesto general de la Nación, por supuesto que no va a existir tal transparencia, ya que el Poder Ejecutivo debe presentar el informe financiero al 30 de abril como máximo. Eso reciben también el Congreso y recibe la Contraloría General de la República para su estudio y preparar el informe y dictamen para el Congreso, que representa el 30 de agosto como fecha máxima, y los congresistas son los que tienen que estudiar ese informe financiero, donde debe estudiar y aprobar o rechazar. Vamos a un corte, vendemos y regresamos inmediatamente con más Diálogo Franco. De vuelta en Diálogo Franco, me veo en la obligación de hacer una aclaración. Nosotros le invitamos inicialmente al señor Juan Ernesto Villamayor. Infelizmente no pudo ser, le invitamos por interpósita persona, lo mismo no pudo ser. Ojalá Dios quiera que de aquí a poco tenga chance de poder venir a explicar también la posición del Ejecutivo. Siempre es bueno escuchar las dos versiones. Hago esta aclaración en honor a la verdad y por algunos mensajes de WhatsApp que estoy recibiendo.
Lo que decía, a ver, Iván, si podés pasar esa proyección de la doctora Casilda Schneider, ella es asesora. Ahí tenemos en pantalla, ustedes pueden ver ahí las imágenes de qué manera fueron ejecutadas las donaciones. Y ven el año 2011, 2012, 2013, 2014. A partir del 2016, prácticamente 2015, ya no hay presupuesto, cero, ni un guaraní. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en los años anteriores, sobre todo 2010, 2011, 2012, 2013, existía las donaciones, se llaman donaciones nacionales, al dinero que ingresa de Itaipú Binacional en concepto de royalties. Después ingresaron en concepto de FONACIDE. Y estos o estas donaciones que vienen desde Itaipú entran como donación en el clasificador presupuestario como fuente 30. En el caso de Itaipú, 0,9 y en el caso de Yacyretá, 10. Así que es absolutamente constitucional y con esta lámina se demuestra que hace 3-4 años aproximadamente ya no se está utilizando para no transparentar los gastos, porque es más cómodo darle a los amigos, a los correligionarios para los usos políticos que ya se señaló. Diputada Katia, ¿cuál es el argumento que esgrimió el Ejecutivo para el veto? Sí, ante la ausencia del doctor Villamayor voy a tener que fungir un poco de revelarle un poco a la ciudadanía cuál es el argumento que se utiliza en este veto. Y básicamente se cierne en que supuestamente esta ley es inconstitucional. Y dicen que es inconstitucional y repiten como loros sin saber lo que significa, de que viola el artículo 137 de la Constitución Nacional, que establece la famosa pirámide de Kelsen. Esta pirámide de Kelsen establece un orden de prelación, solamente que se olvida el Ejecutivo de que esto está con un cerrojo donde se habla de la validez del orden jurídico internacional. Nuestro pacto político y social siempre está por encima y debe regir como norma, como regla, la conducta interna y el desarrollo de un país. Es importante señalar que además de esto argumentan la famosa binacionalidad y sostienen, como bien lo señaló Edgar, el argumento del Brasil, que todo debe pasar, los recursos que le corresponden al Paraguay, con un permiso o con una aquiescencia del Brasil para poder ser gastado. Cosa que, repito, no es cierto, lo hemos demostrado en esa placa, donde esto ya se pudo utilizar de manera soberana, como tiene que ser. Hay que decir que la Itaipú, lado paraguayo, celebra, por ejemplo, con sus trabajadores contrato colectivo de condiciones de trabajo sin pedirle permiso al Brasil. Realiza contrataciones. El lado paraguayo tiene mucho más funcionarios que el lado brasilero. Y esto tiene una lógica. ¿Por qué? Porque siempre nos hicieron callar con cargos. Entonces, nosotros nos mantenemos mansitos mientras podamos contratarle al chofer, al amante, a la niñera, al caficho, al operador político. Entonces, ahí nos mantenemos siempre callados en el molde. O si no, nos explica por qué Yacyretá e Itaipú del lado paraguayo tengan esta superpoblación de funcionarios con relación al Brasil y a la Argentina. Entonces, básicamente argumentan la binacionalidad y la violación del artículo 137. Pero repito, ambos argumentos caen por su propio peso, poniendo como ejemplo lo que decíamos, que ya ha ingresado históricamente en el presupuesto general de la Nación, y además de eso, que tenemos las famosas leyes de FONACIDE y royalties. Diputado, cuando el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, habla de la pirámide de Kelsen, dice que no puede una ley estar por encima del tratado. Lo que es importante recordar es que también en esa pirámide de Kelsen está la propia Constitución Nacional, que ellos no tienen en cuenta. Y repito, el origen de estos gastos sociales y medioambientales devienen de algo ya ilegal, como son la energía garantizada y la no garantizada. El tratado dice, diputado, palabra más, palabra menos, Itaipú será hecho en partes iguales entre Paraguay y Brasil y vamos a dividirnos la energía en partes iguales, 50%, 50%. Punto. Se acabó. No hay diferencia si es garantizada, no garantizada, en fin. Y estos gastos sociales tampoco están en el presupuesto, en el tratado de Itaipú. Luego,
¿Qué es lo que ocurre realmente? ¿Hay intención o realmente lo que se está ocultando es un deseo de no transparentar los gastos, diputado? Si me permite, doctor, quiero hacer, ya que hablaste de WhatsApp, dos consideraciones. Una aclaración política y otra personal, ¿verdad? Política en el sentido de cuando me están recomendando no hables tanto de que esto va a ser un golpe al Partido Colorado porque nos conviene. No, yo soy patriota. O sea, si ellos rechazan el veto va a ser para el Paraguay y bueno, si eso les sirve políticamente, yo quiero que el Partido Colorado con nosotros, la oposición, rechacemos el veto de Marito, ¿verdad? Claro. O sea, una consideración política independiente de la ventaja particular, por lo que queremos pues es que ser diferente, no solamente pensar en nuestra casa, sino todo el país, ¿verdad? Y una precisión personal, cuando me dicen mi ojo derecho se cierra mal, le digo, por suerte tengo abierto todavía, así que pudo haber sido peor. Para lo que me dicen que estoy un poco feo, ¿verdad? Acá el tema es lo relacionado, lo miran políticamente, o sea, miran electoralmente. Electoralmente necesitan para las municipales 2021 porque ellos entienden de que ganar la mayor cantidad de municipalidades significa, digamos, un escenario propicio para el 2023. Pero no entienden el Partido Colorado que nada le va a servir porque la gente entiende esta magnífica oportunidad. Lo único bueno que podía haber hecho Marito para pasar a la historia es promulgar eso. O sea, iba a quedar en la historia porque después llegó por un accidente. Y que me diga que Marito tiene la capacidad para administrar los recursos de Paraguay. Nosotros tuvimos el tema de la enmienda juntos, luchamos, yo compartí muchas veces con él, ¿verdad? Pero la forma que está administrando con un miedo atroz, él antes de firmar algo, cualquier cosa, seguramente llama hacia la calle España o cómo están. Desde mayo de 2019 no gobierna más Marito. ¿Puedo decir que no gobierna el presidente? No gobierna. Y eso es nefasto para el Paraguay. Nosotros necesitamos un presidente fuerte, firme, que piense, digamos, en todos los paraguayos y las paraguayas y no solamente con el miedo que le hagan un juicio político. Yo quiero que termine su mandato, pero no es que, a no ser que aparezcan hechos relevantes y nosotros tengamos que mandarle, pero yo quiero que termine su mandato, políticamente no me conviene. Porque va a terminar realmente golpeado. Pero en este interín de 2020, 2021 a 2023, mucho todavía va a sufrir nuestro país. Y esto podría haber sido un golazo del presidente. Pero como él no nos está mandando, le marcamos la agenda, pues no creo que él sea muy estratégico, ¿verdad? Pero bueno, ojalá que en la Cámara de Diputados entienda esto, que haya más de 41 votos, rechacemos su veto y quede como algo histórico, que los gastos socioambientales, y preocupémonos por Paraguay. No lo que piense Brasil, esa cuestión de que Brasil se puede enojar, que no va a declarar la guerra, Brasil. No, claro. Pero es que si necesita, va a venir a matarnos a todos, no le conviene eso, si a ellos le va bien con que él lleva casi el 90% de la energía. Nosotros tenemos que ir a un corte, pero le pido por favor que se queden, no se vayan, quédense con nosotros a la vuelta de esta pausa. La diputada Katia González y el diputado Edgar Acosta nos van a explicar qué va a ocurrir en la Cámara de Diputados. ¿Va a sesionar, va a tratar este tema ahora, esta semana, o va a quedar diferido para el 15 de abril del año que viene? Imperdible lo que se viene en esta parte final de Diálogo Franco. Estamos en la parte final de Diálogo Franco. Hay dos posibilidades. Siempre es más interesante el corte que el programa, pero vamos a tratar de repetir lo mismo que estábamos hablando, diputada. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Según Horacio Cartes, ellos van a estudiar y va a ver qué es lo que ocurre, porque incluso acusa que hay una vertiente socialista, populista del Partido Colorado y que está en una forma, de alguna manera está sicariando el presupuesto. Y dentro de este tema, Bachi Núñez, que es su vocero, anunció que este tema van a sentar posición posiblemente la otra semana, a ver si tratan dentro de esta semana, mejor dicho, perdón, o si pasa ya directamente para abril. ¿Qué crees que va a ocurrir, diputada? Bueno, en cuanto al circuito legislativo, hay que decir que esto entra en la Cámara de Diputados el 20 de noviembre, motivo por el cual recién tiene sanción ficta allá por principios de abril. Ojo con eso, o sea que está en tiempo. Ellos pueden jugar con ese tiempo y de hecho que lo más probable es que lo hagan. En este sentido, el hecho del desacato que cometió Mario Abdo Benítez en el tema del crédito campesino
hace que nuevamente el que siente que es dueño absoluto del poder empiece a ajustar las clavijas y a actuar con la misma lógica que ha venido desde mayo del 2019 cuando levanta su juicio político. Entonces Horacio Cartes, en una jugada de tablero, lo más probable es que le haga padecer agónicamente a Mario Abdo Benítez hasta el mes de marzo, abril, pero también esta agonía, acá no hay nada de virtuoso. Esta gente se ha tratado de sicario, de contrabandista, de violadores de la Constitución Nacional, etcétera, etcétera, y no tienen ningún empacho después de abrazarse. Ellos no tienen ningún empacho de convertir en esta concordia colorada en una discordia nacional. Entonces hay que decir que acá no hay transparencia, no hay democracia, no hay república. El discurso es meramente extorsivo y tal vez, y solo tal vez, también sea con una visión electoral de manera tal a, teniendo en cuenta el gran caudal, la gran fortuna que tiene Cartes, apretar lo más que puede, porque todos sabemos que estos gastos socioambientales iban a ir directamente a sostener candidaturas de cara a las municipales del 2021. Claro. Entonces es una jugada de pizarra. El gran ganador es Cartes. Efectivamente, que tiene los medios de sustituir esos gastos socioambientales por otras fuentes de financiamiento. Entonces lo más probable, salvo que haya habido alguna suerte de acuerdo ya renegociando candidaturas, es que esto no se defina ahora, sino recién se defina en marzo y va a ser aceptando el veto. Diputado, cuando tu colega, la diputada Katia, explica que Itaipú, el equipo de Colorado Ñeteté, va a dejar de tener una canilla, un grifo interesante para poder subsidiar su campaña, y que se suma el aporte que recibió ahora para los campesinos, indudablemente el gran ganador de alguna manera de cortarle el grifo económico es el equipo de Honor Colorado. ¿Vos creés que Honor Colorado va a ser largas, a las calendas griegas va a enviar esto para que no se trate hasta el año que viene? Puede ser una buena estrategia. Yo creo que van a liquidar este año. Este año. Esa es mi visión, ¿verdad? Ahora, de que este momento que están pasando, evidentemente los directores de Itaipú y Yacinetá van a direccionar recursos hacia los actores principales de Añeteté, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que también hay informaciones extraoficiales, hasta que nos salgan a comunicarlo, uno se queda en suspicacia de que 3 senadores que eran del cartismo pasaron a Añeteté. Eso no es un golpe menor. 3 senadores. 3 senadores. Entonces usted como comunicador va a conseguir más, no, otros actores muy cercanos que eran al... O sea, acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Definitivamente iban a ser para la gente de Añeteté. Esto, si quiere hacer una jugada política para llevar cerca de las elecciones municipales, lo puede llevar hasta abril, tranquilamente, porque ahí se negociarían candidaturas de capitales departamentales. Pero yo la visión que tengo, que probablemente ya en esta semana haya una conversación y esto lo liquiden. Pero cuando lo liquidan, yo también tengo la esperanza de que efectivamente aparezcan diputados que entiendan de que esto puede ser un golpe político fuerte y para el partido, y piensen en una buena señal, y que vote con nosotros, con los 37 opositores, 4 colorados o más si quieren, y podamos rechazar el veto de Marito. O sea, ustedes con 4 o 5 votos colorados podrían ser mayoría. Esperando que todo de la oposición, ¿verdad? O sea, es como una cuestión, yo lo estoy tomando como una cuestión tan simple, claro. La sumatoria de la oposición, porque si vos sos de oposición, porque acá pues siempre se confunde el famoso oposición responsable, ese es por el término que usan los perros para negociar. Acá la oposición es cuando de repente hay interpelación, no puedes votar en contra de la interpelación de un ministro, o en este caso fondos sociales, que usan en contra de los intereses del partido. Porque ¿cuál es la búsqueda de un partido político? Llegar al poder. Y si está usando en nuestra contra, y para más, lo que pedimos es buscar transparencia y mejor utilización de los recursos, yo entiendo que ningún opositor votaría en contra. Entonces necesitamos solamente 4 votos colorados para rechazar el veto. De acuerdo a lo que acaba de argumentar el diputado Edgar Acosta, se puede consumar esta semana. Diputada, nos queda 1 minuto de programa. Te pido por favor 30 segundos el mensaje que le quiera dar al pueblo paraguayo para que esta lucha realmente sea una lucha del pueblo y que se pueda levantar el veto del Ejecutivo. Rechazar. Entender que Itaipú, Ñanembaé, Itaipú es nuestro, es del Paraguay,
el 50% de esos recursos deben ser utilizados para el desarrollo de este país y no de una claque partidaria. Y repito, la consigna es soberanía o colonización, empieza la renegociación. La causa de Itaipú nos necesita a todos los paraguayos. Ese es el fin y el motivo por el cual remitimos estas cartas a los gremios empresariales, a los sindicatos de trabajadores, a los centros de estudiantes, a las universidades, a los partidos políticos y a las iglesias, porque hoy necesitamos más que nunca sentarnos a estudiar en la mesa gremial, sindical, estudiantil, pero también en la mesa familiar, y de esta manera unirnos todos para derribar a esta claque política perversa que tiene secuestrada la causa de Itaipú hace 50 años. Diputado Edgar Acosta, 30 segundos finales. No, Itaipú es causa nacional. Hay que tener en cuenta que empieza la gran negociación 2023 y va a ser fundamental. Es más, las deudas del gobierno de Cartes con la de Marito nos ponen en una situación tremendamente difícil. Casi 35% del Producto Interno Bruto, y muchos piensan en la negociación de Itaipú. Si hay mala negociación, tenemos que pensar en las siguientes generaciones, como siempre se dice, un gran pensador, no solamente en lo coyuntural. Salvamos con los préstamos este quinquenio y probablemente llegamos a 10 años. Pero si no mejoramos, la negociación va a ser fundamental para el Paraguay dentro de 10, 15 años. No caiga mal, porque si cae de la manera que lo están manejando los últimos gobiernos colorados, realmente va a sufrir todo el pueblo paraguayo. Y el sufrimiento no va solamente va a ser de liberales o opositores, va a ser de todos los paraguayos. Nosotros tenemos que ir. Muchas gracias a la diputada Katia González, gracias al diputado Edgar Acosta. Si Dios permite, nos reencontramos el próximo lunes aquí en Más Diálogo Franco, 7 de diciembre, víspera de la Virgen de Caacupé. Muchas gracias, hasta el próximo lunes, si Dios permite.